Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper bien. Este día, hermosas, les tengo preparados 3 hermosos peinados, bonitos, fáciles y muy rápidos. Así que vamos a comenzar con nuestra primera opción de peinado y para este, chicas, voy a hacer un partido aquí de lado. Este partido, chicas, más o menos así. Ahora lo que voy a hacer es sacar otra sección, como un cuadrado nos tiene que quedar. Entonces, una vez tenemos listo este cuadro, yo lo voy a dividir en 3 partes. En forma recta, así que vamos a sacar la primera parte. Vamos a comenzar acá de la parte de abajo y en esta parte, chicas, lo que yo voy a hacer es partirlo en 3 secciones, así que vamos a comenzar sacando la primera sección un tanto pequeña y colocamos la gomita. Estas colitas, chicas, las vamos a ir amarrando una colita con otra y así sucesivamente hasta colocar la tercera colita. Y listo, chicas, esto más o menos queda así. Ahora vamos a sacar la segunda sección, entonces vamos a dividir ya este mechón que tenemos en 2 y lo que voy a hacer aquí, chicas, es apartar el mechón del centro y vamos a comenzar con este mechón de la parte de arriba. Esta sección la vamos a dividir en 3 partes, entonces voy a sacar el primer cuadrado y aquí, chicas, vamos a ir trabajando de lado a lado, o sea, una vez en la parte de arriba y otra vez en la parte del mechón de abajo. Ahora, chicas, esto más o menos nos ha quedado así y aquí la técnica es ir amarrando las colitas en forma de X. Bueno, yo lo voy a hacer así, hermosas, pero si a ustedes les cuesta un poquito, ustedes pueden hacerlo como lo hice en la parte baja, que como pueden ver es muy fácil, simplemente ir amarrando las colitas en forma lineal. Pero si ustedes quieren darle un poquito más de estilo a este peinado, lo pueden hacer, ir amarrando estas secciones en forma de X, que también quedan muy bonitas. Este peinado, hermosas, lo puedes realizar en cabello corto, largo y mediano, incluso en cabello súper cortito te va a quedar muy lindo, porque este peinado se usa así con cabello suelto y se mira muy lindo. También si eres cabello rizado, solo recuerda estilizar muy bien esos rizos y listo, tienes una idea de peinado muy fácil y bonita. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo peinado, que es una opción muy bonita. Aquí lo que voy a hacer, chicas, es sacar una sección en forma de V o en forma de triángulo. Esto más o menos queda así. Si tú puedes perfeccionar estos partidos, esto te va a quedar muy lindo. Entonces vamos a amarrar todo este cabello de la parte de atrás para trabajar tranquilamente en dicha sección. También recuerda muy bien humedecer tu cabello, aplicar una gel, en fin, chicas, esto para que el peinado quede bien bonito y muy limpio. Entonces, una vez listo, esta parte yo la voy a dividir en 4 hasta en 5 partes, aquí en las que tú quieras, pero recuerda que las secciones las vamos a ir sacando más o menos igual. Aquí la idea también, chicas, es ir amarrando una colita con otra, pero mucho ojo aquí, chicas, porque estas colitas, como te puedes dar cuenta, no las voy colocando en el centro, sino aquí a un ladito, justo en dirección del caminito. Aquí van las colas en forma lineal, así que esto mismo, chicas, vamos a hacer prácticamente al otro lado. Como te puedes dar cuenta, el peinado está súper fácil, solamente es de ir cuidando eso, que las colitas vayan en forma lineal, en el mismo orden, y no salirnos de la fila. Así que este fue, chicas, el segundo peinado. Como te puedes dar cuenta, es peinado con cabello suelto, ideal para cabellos cortitos, medianos y largos. Y si tú lo quieres para ir al trabajo, para ir a la escuela, te voy a dar una segunda idea y queda muy bonito.
Entonces chicas, lo que puedes hacer con este peinado es simplemente hacer una colita faja, colocar la colita en la parte de abajo y como te puedes dar cuenta queda muy bonito, muy hermoso. Esto lo puedes hacer mientras recibes tus clases o estás en tu trabajo y listo, cuando ya todo termine puedes lucir tu cabello suelto y el peinado muy bonito. Ahora vamos a pasar a la tercera opción de peinado, que también es un peinado muy bonito. Para este vamos a sacar una sección un tanto redonda, no tan cuadrada ni tan redonda. Y una vez tenemos esto listo chicas, vamos a dividir toda esta sección en 5 partes. Si tú quieres la puedes dividir en 4 partes, en 3, aquí no hay problema chicas. Como se pueden dar cuenta, en el inicio yo hice este partido chicas con los dedos porque a mí me resulta más fácil sacar esta sección en forma redonda con los dedos. No sé, por alguna razón me resulta más fácil. Ya después que tengo el mechón yo lo perfecciono muy bien con algún separador de cabellos, con un peine especial para eso, y esto así resulta mucho más fácil. Bueno, para serles más exacta, después que ya tengo el mechón yo lo separo o lo limpio con esta parte del peine que resulta bien fácil. Entonces chicas, ya el método aquí es ir amarrando una colita con otra hasta llegar al último mechón. Aquí lo que vamos a hacer es sacar otra sección delgadita. Esta sección vamos a seguir la misma línea de la cola mayor. Vamos a sacarla pero bien delgada chicas, y aquí simplemente vamos a ir colocando colitas. Vamos a colocar 5 colitas, vamos a dividirlo en 5 secciones y también aquí chicas vamos a ir amarrando una colita con otra. Como te puedes dar cuenta, los mechones son bastante pequeños y mucho ojo aquí chicas, para que un peinado con gomitas o liguitas no se te enrede tu cabello. Lo que puedes hacer es amarrar muy bien el resto del cabello para trabajar tranquilamente y así no se mezclen mechones que no quieres involucrar. Este chicas, si tú quieres puedes utilizarlo con cola alta. Yo en esta ocasión lo he utilizado con media cola y queda muy lindo. Entonces chicas, es así como nos ha quedado este peinado, y también este peinado es para cabello corto, largo y mediano. Así que estos fueron los peinados de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todas.